Os van a dejar a todos el texto, os lo están repartiendo ya, el texto donde se basan las reflexiones más o menos caóticas que yo voy a lanzar. Y por lo tanto habrá puntos en los que me detenga más, habrá puntos en los que me lo salte sencillamente. Llevo toda mi vida vinculado desde antes de ser obispo, vinculado a la pastoral de jóvenes y a la preocupación por que aquellos jóvenes que recibían una homilía 10 minutos a la semana pudieran afrontar sencillamente con una cierta consistencia el mundo en el que vivíamos, que ya para los años 75, cuando yo empezaba a trabajar con esos jóvenes, es decir, hace ya casi medio siglo, pues era un mundo descristianizado y en el que la fe se hacía cada vez menos relevante para la vida real de las personas. Esa preocupación marcó mi ministerio presbiteral en la parroquia de San Jorge en Madrid, en relación con los grupos cristianos con los que, cuando había alguna película un poco significativa, tratábamos de irnos al cine, comentarla juntos tomando helados después de ver la película, y si era necesario varias horas, y luego fui enviado a estudiar, efectivamente, pero tanto en Jerusalén como en Estados Unidos, pues el Señor me concedió nunca separar el estudio de una misión de tratar de educar personas. No muchas a veces cuando estás dedicado por entero a la investigación, pero en la parroquia de San Jorge, 3 años que estuve en el Consejo de Investigaciones Científicas, también seguía trabajando con jóvenes y así, y por lo tanto las preguntas a las que mi intervención de esta tarde, con las que la intervención de esta tarde trato yo de responderme a mí mismo también, pues son preguntas que nacen de mi experiencia. Experiencia ahora mismo de 50 años de presbítero, que he cumplido en este mismo año, y que por lo tanto, quiero decir, pues son como un destilado de cosas con las que trato de provocaros. No voy a haceros descubrir ningún pensamiento nuevo, no voy a tratar de probaros nada ni convenceros de nada, pero sí que voy a tratar de provocaros con la misma provocación con la que yo, en mis 74 años, sigo estando provocado, y mientras me quede una célula viva en mi cerebro, pues trataré de seguir provocando lo que pueda, porque me parece que el Señor lo reclama y el tiempo que vivimos también. Y aquí habla de conversión, cultivar la llamada a la conversión. ¿Por qué necesitamos convertirnos? Lo voy a decir de una manera muy cruda, muy plástica, y yo sé que muchas de mis afirmaciones necesitarían muchas matizaciones, pero no voy a hacerlas, porque cuando las cosas se matizan mucho, pues al final quedan disueltas. Entonces yo voy a decirlo a lo burro, y luego ya está. Si es necesario debatir, debatimos. Y soy consciente de que de esas afirmaciones burras mías son necesarias 1000 excepciones, pero esas 1000 excepciones no quitan la parte que tienen de verdad, y la parte que tienen de verdad es la que yo quiero que vosotros reflexionéis, porque no estamos en un momento para yemas de Santa Teresa, estamos en un momento de afrontar con todo nuestro ser los desafíos que tenemos delante y ponernos en juego con el testimonio de nuestra vida, mientras esa vida pueda servir para lo único que merece la pena que sirvan nuestras vidas, que es para dar testimonio de que Cristo es la vida del mundo y la esperanza del mundo, y la única que hay, y la única que tiene. Y todo lo demás son distracciones, pamplinas, bla, 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 entretenimientos y pérdidas de tiempo. ¿Por qué es necesario convertirnos? Pues porque la cultura católica en España, a mi juicio, está muerta. Así de sencillo. Tenemos gente en las iglesias
Veréis, yo vengo de una diócesis donde el día del Corpus se movilizan 200.000 personas, donde la Virgen de las Angustias moviliza 150.000 en una procesión, y por lo tanto sé que hay unos restos del pueblo cristiano preciosos, pero que pueden, me lo decía el arzobispo de México hace unos años, le dije, tenéis que venir a evangelizarnos a España desde México. Dice, nos gustaría, pero o nos damos mucha prisa o dentro de nada estaremos igual que en España. ¿Vale? Entonces yo parto de ahí. Solo partiendo de que esa cultura como cultura está muerta, podremos pedirle al Señor que nos convierta, podremos pedirle al Señor que tomemos los elementos que nos permiten afrontar con alegría este mundo. Una cosa que yo quería decir muy al principio, ahora desde este primer momento, es toda mi intervención es un grito de esperanza. No os creáis que no tengo esperanza. Lo que pasa es que la esperanza es una virtud del hogar. La esperanza no tiene nada que ver con el optimismo. De hecho, Bernanos, que es un autor en el que yo me inspiro mucho porque me ha educado y me ha ayudado a pasar los años difíciles de mi vida sacerdotal y ministerial en los años 70 y así, y yo creo que es uno de los maestros del Papa Benedicto y del Papa Francisco, y a través de Derivac también del Papa Juan Pablo II, pues Bernanos nos decía con mucha claridad que el optimismo es la esperanza de los imbéciles. Entonces, no soy optimista en absoluto, pero tengo una esperanza como un castillo. Y estoy absolutamente convencido de que es la experiencia cristiana lo único que puede sacar a este mundo de la oscuridad y del caos en el que estamos. Que no estamos aquí en España de manera singular. En España nosotros tenemos más el peligro de no darnos cuenta. Por eso, porque hay 100.000 personas en la procesión, porque tenemos toda una historia en la que podemos apoyarnos. Lo de la historia vale lo que vale, y me alegro que haya dicho en relación con San Efrén, ¿no? Porque solo vale si es capaz de iluminar nuestro presente. El nombre de Gramsci, que fue el padre del eurocomunismo, os suena, y en una parte de su diario Gramsci decía, ya por los años 70, que a la Iglesia no merecía la pena perseguirla hoy, porque en realidad nadie dentro de la Iglesia se la tomaba en serio. Porque una persona que se tomase en serio que Cristo ha resucitado o que Dios viene a nosotros en la Eucaristía, lo veríamos inmediatamente como una especie de monstruo, sobre todo si pretendiese que eso influyese en algo en la vida real de la gente o en la suya. Y entonces, como no merece la pena perseguir algo que nadie se toma en serio. Pero lo único que hay que hacer con la Iglesia es ayudarla a que se convierta en un bello museo. Y como además los cristianos nos van a ayudar a que lo hagamos, pues ya ella se muere sola. Mensaje oído cocina. Pero esa historia nos engaña y nos da la impresión de que el trabajo que tenemos que hacer, que es construir esa casa del hombre, que es la Iglesia, y que lo han dicho los últimos papas, ¿no? Insistentemente, una casa para el hombre, la casa y la escuela de la comunión, decía Juan Pablo II, y si no, no habrá evangelización en el tercer milenio. Esa casa para el hombre, nuestra tentación es justo porque pensamos que están los cimientos puestos, que están las paredes puestas. Yo miro hacia atrás, mi vida ministerial, ¿no? Y digo, nos hemos pasado la vida construyendo tuberías, y instalaciones eléctricas y tejados, y luego nos rasgamos las vestiduras de que no hay casa y la casa se nos cae. El Papa Juan Pablo II hablaba ya de nueva evangelización y al principio lo aplicaba a un horizonte muy limitado que era América Latina, ¿no? Que necesitaba como recobrar el impulso, recobrar el nuevo ardor, recordar nuevos métodos, nueva expresión. Pero yo creo que fue tomando conciencia poco a poco de que realmente se trataba de empezar de nuevo. Es decir, y empezar desde el principio. Porque podemos tener las diócesis llenas de programas pastorales, de tuberías,
de tejados, de proyectos, de iniciativas, de cosas. No hay muros, no hay cimientos y nos pasamos la vida quejándonos de que se nos cae. O la otra trampa en la que caemos, que es echarles las culpas a los pobres, miserables políticos que tenemos a nuestro alrededor. Y la gente se pasa horas discutiendo lo mal que está el sistema educativo, lo malos que son los ministros de educación, los malos que son los delegados, la cantidad de papel que hay que hacer, todas las cosas, las barbaridades que está haciendo Sánchez, una detrás de otra, y pasamos de decir esas barbaridades a anunciar Securitas Direct, por decirlo de manera suave. O sea que estamos diciendo, el presidente se está cargando el Estado español, pero ahora dejamos un momento para que Apta Pharma nos anuncie no sé qué. Entonces, oiga, si a mí me dicen que se me está muriendo mi madre, no me anuncie usted nada en este momento, déjeme digerirlo. Yo sé que la COP es de la Conferencia Episcopal y hablo de algo que he oído esta mañana, no me refiero. Es decir, no se puede, porque entonces da la impresión de que todo es un juego. Pues están pasando cosas muy graves en nuestro entorno y les corresponde a los políticos, les corresponde, pero hay un pueblo que se mueve. No somos un pueblo. Hace mucho que no somos un pueblo. No somos un pueblo español, probablemente no somos naciones ya en ningún sentido real del término, pero tampoco la Iglesia es ya un pueblo. Cito una cosa que decía Peggy en el año 13 o 14, en el comienzo de la caridad de Juana de Arco. Juana, todavía joven, antes de su vocación, pues empieza a rezar el Padre Nuestro y empieza a pedir porque venga tu reino, porque tu reino llevamos 14 siglos pidiendo que venga y no solo no parece que no viene, sino que se aleja. Repito, año 1914, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y parece que se aleja y entonces te pedimos que nos mandes a tus santos, que venga a tu reino. Dice, el caso es que hay muchos buenos cristianos. Y entonces Juana se pregunta, dice, ¿pero por qué tantos buenos cristianos no hacemos una buena cristiandad? Esa sería mi primera pregunta. He dicho, la cultura cristiana está muerta. La cultura cristiana, y yo sé que hay, he participado en la creación de la Francisco de Vitoria de manera muy activamente, no en la de Ávila, pero me da mucha alegría que haya una universidad católica en Ávila, que la lleven mis amigas las cruzadas, y me da mucha alegría que haya cualquier gesto, y sé que hay montones de realidades. No hace mucho un teólogo anglicano me decía a mí que, dice, mire, lo único vivo que hay en este mundo del siglo XXI son las realidades cristianas, que pueden ser muy pequeñas, que pueden ser embriones, que están aisladas, que están, yo creo que nuestra situación es de diáspora, ¿no? Pero que nos sentimos solos. María Teresa me decía hace unos años, hablando de su situación en una universidad católica americana, que prácticamente era la única creyente en su facultad de medicina. Esa situación de diáspora la sienten un montón. ¿Es algo aplicable al mundo? Pues probablemente no, estoy seguro de que no. Lo poco que yo conozco del mundo oriental, probablemente la cultura cristiana está muy viva ahora mismo en toda una serie de sitios de África. Está muy viva en Vietnam. En Vietnam está prohibido ser cristiano, pero hay colas de espera, listas de espera para entrar en los seminarios. Los seminarios no pueden tener las clases como las tenemos nosotros, todas organizaditas y todas así. Son piscifactorías, donde cultivan truchas y leen el concilio y el catecismo y la Biblia por las tardes. Se fundan congregaciones religiosas que tienen también listas de espera para entrar. Se llaman los amantes de la cruz porque vienen de decenas de décadas de persecución. Digo, ahí hay una cultura cristiana viva. Nosotros
Sé que el juicio necesita 1000 matizaciones, pero nosotros hoy no la tenemos. Nos creemos que la tenemos y eso es lo que nos hace más difícil ser capaces de tenerle brío para recomenzar desde el comienzo, desde los cimientos. Una nueva evangelización supone siglos. No es una cosa que se hace de la noche a la mañana. No basta con organizar cosas, no basta con... Todo eso a lo mejor es necesario, si hay que hacerlo. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo, lo seguiré haciendo. Pero el que surja un cristiano, pues puede surgir en un minuto, como Felipe y el eunuco, en 5 minutos, y te has encontrado con una persona 5 minutos en las puertas del Corte Inglés, estoy refiriéndome a un hecho, y 15 años después te la encuentras a esa misma persona, y dice, don Javier, usted me paró en la puerta del Corte Inglés hace 15 años, llevaba yo un niño en mi seno, le pedí que pidiera por mí, me dijo usted, y había muerto mi padre no hace mucho, me dijo usted una cosa, desde entonces yo he rezado por usted todos los días, y me da una alegría volverle a ver hoy, porque yo conservo mi fe gracias a aquel encuentro. Dices, Dios mío, os prometo que no estaba en mi plan pastoral. O sea, quiero decir, esas cosas las hace el Señor, la historia la hace el Señor, la historia la... ¿no? Bueno. Quiero subrayar que esta falta de cultura cristiana no es un problema de santidad. No es un problema de... O sí es un problema de santidad si supiéramos entender la santidad de una manera verdaderamente honda. No es un problema de ascetismo, de que nos empeñemos en tener una espiritualidad más fuerte, en tener una espiritualidad más sólida, en ser más santos, en entregarnos más. Si la Iglesia está llena de personas que entregan la vida, y la entregan. Yo estoy seguro de que aquí la mayoría de vosotros la entregáis con gusto. Tendréis días buenos y malos, como podemos tenerlos todos, pero la entregáis con pasión, ¿no? Pero no es un problema de santidad. Si fuera un problema de santidad, o de falta de virtud, bastaría con pedir perdón y tomar más decisiones, hacer más compromisos, empeñarnos más. No, yo creo que es un problema intelectual en el sentido más amplio de la palabra. No quiero decir intelectual en el sentido de académico. No quiero decir porque es intelectual, es afectivo, tiene que ver con Dios, por lo tanto tiene que ver con la verdad, con el bien y con la belleza. Y nuestra vida cristiana la entendemos como algo que hacemos nosotros, que programamos nosotros. Como cualquier hombre moderno, que se programa su vida y su tarea y su carrera profesional y tal, pues nosotros programamos nuestra carrera cristiana y programamos la vida de los cristianos de los demás, o tratamos de programarla. Nada de eso funciona. Repito, a lo mejor hay que hacerlo, si hay que hacerlo, y yo no voy a dejar de hacerlo, pero sin ninguna esperanza en ello. O sea, sin hacer que de ello dependa mi alegría, ciertamente, no. No es un problema estético, de verdad, es un problema de comprensión. Yo creo que hemos dejado de comprender qué es ser cristiano. Hace muchos años, hablando con don Antonio Cañizares y con don Santiago, el obispo de Jaén, que nos pasábamos a veces medianoche en Jaén, nos juntábamos Córdoba, Granada y Jaén en Jaén, de esta mitad de camino, y en la plaza que hay delante de la catedral de Jaén, pues después de cenar nos daban las 2, las 3 de la mañana hablando de la Iglesia y de los problemas de las diócesis y de cada uno y así, y muchas veces llegábamos a la conclusión. Los problemas de las religiosas no son problemas de virtud, no son problemas que tienen que ver con la vida religiosa, tienen que ver con la comprensión del cristianismo. Los problemas que hay en las comunidades religiosas masculinas no tienen que ver con problemas de la vida religiosa. Los problemas de nuestros sacerdotes no tienen que ver con los problemas del sacerdocio, tienen que ver con la comprensión del cristianismo y con el modo de afrontar qué significa ser cristiano y el modo de vivir el hecho cristiano, por así decirlo. Y dejadme hacer una observación como en un paréntesis, pero la voy a hacer con toda claridad. Recuperar las formas de santidad. La santidad ha cambiado, como todo. O sea, todas las obras humanas y todas las criaturas son históricas.
porque somos contingentes. Y las formas de vivir el cristianismo han sido muy diversas, y son muy diversas incluso las formas de santidad. Yo tengo que hablar esta semana, el viernes, de Isabel la Católica, y voy a mostrar que si aplicamos las formas de santidad corrientes en el mundo del que venimos, siglo XIX o así, a Isabel la Católica, Isabel no puede ser santa de ninguna manera. Pero voy a comparar con Santa Adelaida. Santa Adelaida era reina de Italia, no la conocéis, lo siento por vosotros, pero es una santa como Dios manda, y se quedó viuda, y su hijo, que heredó la corona de Italia, se casó con una arpía, y la arpía consiguió que a su madre la metieran en la cárcel en un castillo de Aosta. Entonces la madre, una buena mujer cristiana, se hizo amiga de los campesinos de alrededor del castillo y le escribió al emperador Otto en Alemania y le dijo: véngase usted, yo le ofrezco casarse conmigo, le hacemos la guerra a mi hijo, conquistamos Italia y rescatamos Roma. Y se casaron, él vino, le hizo la guerra a su hijo, conquistaron Italia, se crea el Sacro Imperio Romano-Germánico, con lo cual se une Europa, y devolvió a su marido recién casado a Alemania a que siguiera haciendo las cosas que él tenía que hacer, y ella se dedicó a construir conventos y a dar limosnas a los pobres y a repartir su riqueza entre los pobres. Santa Adelaida, patrona de Lombardía. Digo, por decir, todavía en el siglo XX se ha canonizado a Santa Juana de Arco. Yo no sé si hoy el pacifismo ideológico dominante permitiría que una mujer que escala con una espada unas murallas pudiera ser beatificada o santa, pero hasta la santidad ha tenido sus cambios. Entonces, ¿estamos en un cambio de época? Pues vamos a cambiar de época. O sea, no pensemos que repitiendo formas, porque yo llevo oyendo desde que soy cura que hay que recuperar la tradición, pero lo que se me ofrece muchas veces como tradición son formas decadentes del siglo XIX. No hace mucho alguien me decía: ¿por qué todos los santos de Granada son tan tristes? Pues yo no los... Vamos, sí que lo sé, en parte. Pero porque el cristianismo del siglo XVIII y del XIX es un cristianismo muy triste. Por un cristianismo muy triste, o sea, luego los jóvenes no se interesan por nosotros. ¿Cómo se van a interesar? Pero tampoco tenemos que hacer cosas para que se interesen los jóvenes. Y yo creo que lo único que hace falta es recuperar la frescura de la experiencia cristiana, que no está en nuestra mano, no es una cuestión de propósitos, perdonadme. O sea, tenemos que pedirlo. Primero desearlo, después pedirlo. Ni siquiera pedirlo para nosotros. Yo en la edad que estoy de mi vida, solo puedo, Señor, si puedo transmitir esta pasión a alguien. Y si tú la enciendes en esta pasión en alguien que tenga la edad de tirar para adelante y tú le das las fuerzas y las energías. Santo Tomás no nace de un golpe, Santo Tomás nace después de siglos de monacato y de pensamiento agustiniano y de reflexión en los colegios monásticos y un montón de cosas, ¿no? Es decir, que las cosas nacen cuando Dios quiere y como Dios quiere. Pero sí que uno puede decir: Señor, a mí en mi vida solo me importa esto. Y como solo me importa esto, la energía que yo pueda tener la quiero dedicar a esto. ¿De dónde nace el que nuestra cultura haya muerto? Pues de muchas causas, y ya comprendéis que no se puede simplificar. Desde luego la culpa no la tiene Zapatero, la culpa no la tiene Sánchez, la culpa no la tiene el socialismo español. Yo me encantaría escribir un libro, publicar una colección de artículos que dijera: el retorno a Jesucristo, la urgencia de recuperar el socialismo. El primer libro que publicó Nuevo Inicio era un manifiesto socialista de Charles Péguy, antes de su conversión. Y cuando él se convierte, él dijo: yo no he tenido que renunciar a nada de mi socialismo para encontrar la fe. La fe me la ha dado Dios, pero no he tenido que recortar nada del manifiesto socialista, que fue mi primera obra. Profundizando en ese manifiesto, Dios me ha llevado hasta las puertas de la fe. Hubo un socialismo, y os digo lo que dice un amigo mío teólogo, pero yo estoy convencido. O sea,
de que hay que sacar el marasmo nuestro. No hay debate cultural en España, si es que no lo hay. Y en cambio España ha estado llena de cristianos. Yo empecé mi ministerio episcopal en la universidad y la mitad de los alumnos y de los profesores eran católicos. Y yo decía, ¿por qué con una mitad Florencio, en aquellos años 85, 86, cuando las huelgas de los PNNs, digo, si la mitad son católicos, ¿por qué esta universidad es una basura? Porque eso no se percibe para nada en la vida universitaria, no hay ninguna diferencia. Los profesores católicos se empeñan, todo su esfuerzo está en ser igual de carrera, o sea, tener unas carreras igual de brillantes que los demás, poder competir con los demás en el número de revistas de impacto, participar en los congresos y tener mucha cultura y tal, y poder tener muchas evaluaciones positivas por parte de las agencias estatales que les... Digo, ¿qué pinta ahí el bautismo? Pero es que el bautismo y la Eucaristía son prácticas piadosas. El concepto de sacramento está perdido, es un concepto sin el cual no hay cristianismo. Porque el concepto de sacramento es la encarnación, nace de la encarnación. Si el verbo de Dios se ha hecho carne, el culmen de la se ha hecho presente, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es el Señor de la creación y de la historia. Vivir es diferente, pero el mundo es diferente, la realidad del mundo es diferente, todo es diferente. Porque ha sucedido algo que era impensable para el hombre, incalculable para el hombre, y eso determina todo. Determina el conocimiento, determina las acciones, determina los deseos, determina la imaginación, determina la belleza, determina absolutamente todo. Y si no, no es el Señor. O es una palabra vacía. Decimos Señor, lo decimos 20 veces al día, rezamos al Señor, pero todo queda en la periferia de la realidad. Todo esto hay que simplificarlo, ¿no? Vamos a simplificar. Yo creo que el drama de nuestro catolicismo moderno se llama dualismo. Sé que tenemos aquí dos jesuitas, y lo dije en la inauguración de curso de la Loyola en Granada, delante de toda la universidad, el año pasado, los directivos de la Loyola de Andalucía, que si hubiéramos seguido a San Ignacio en lugar de seguir a Suárez, el mundo estaría en otro sitio. Pero como hemos seguido a Suárez, pues tenemos lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que nos merecemos. Es decir, un catolicismo absolutamente irrelevante para la vida y unas instituciones católicas que son incapaces de transmitirlo y que sencillamente cuidan la cultura lo mejor que pueden y ayudan a las personas lo mejor que pueden y poco más, ¿no? Suárez, yo comprendo que Suárez es una palabra mítica, es decir, en cuanto que es el que ha articulado más, pero difundió por miles de ejemplares su doctrina, que cambiaba el concepto de revelación, por ejemplo, de Santo Tomás, de una manera muy sutil, pero muy definitiva, por toda Europa, porque los colegios jesuíticos en 1600 llenaron Europa, y todos enseñaban las obras de Suárez. Y para Suárez la revelación tiene un contenido nacional, mientras que para Santo Tomás la revelación es una luz que ilumina las cosas. Y eso es diferente. Simplifico hasta el máximo, y aquí hay personas que saben filosofía y que saben teología, y por lo tanto lo mío es caricatura de brocha gorda, pero Suárez es el que crea una separación natural-sobrenatural. El hombre tiene dos fines, el fin natural lo puede alcanzar por sí mismo, por lo tanto para las cosas de esta vida nos lo resolvemos con psicólogos, sociólogos, politólogos, tontólogos, generólogos y otra clase de teólogos que surgen cada día, y nuevas especialidades y nuevos másters, y lo cristiano es lo sobrenatural, que a lo sumo sirve pues para darnos fuerzas para sobrevivir a lo natural de una manera razonablemente decente, sin deprimirnos. Y como digo que eso ha pasado en lo más íntimo de lo humano, que es por ejemplo el amor esponsal,
donde se nos ha transmitido y se nos ha enseñado que el matrimonio es una cosa puramente natural, falso. Muy cómodo a lo mejor para los juristas a la hora de... pero falso, el matrimonio que hemos conocido, el de nuestros padres, el que yo he conocido, el de la gente de nuestros pueblos, porque había una cultura cristiana en una aldea de 19 habitantes como era la aldea de mi madre, donde criaban cabras y 2 cerdos y un par de vacas, y cada familia, pero tenían una cultura cristiana. Y sin embargo, hoy eso es lo natural nos lo resuelve el mundo. Y si tenemos un problema, pues vamos al psicólogo. Luego está todo tan fragmentado que, pongo un ejemplo, estos necesitaría un curso, pero una mujer que empezó a tener piedras en el riñón cada menstruación, ¿vale? Y yo era amigo de ella y amigo del médico, del internista que la atendía. Le quitaban las piedras con litroticia y al mes siguiente, o a lo sumo a los 2 meses, otra vez las piedras. Y ya le dije a la mujer, a la paciente, dije, ¿tú le has dicho al médico algo de tu experiencia matrimonial? Me dijo, no, pero eso ¿qué tendrá que ver con mis piedras? Estaba casada con un maltratador alcohólico. Tenía 2 hijos adolescentes. El primer cólico nefrítico lo tuvo el primer día que vio a su marido venir borracho a casa y pegarle a su hija de 15 años. Y a partir de ese momento aquello se repitió. Solo cuando todo aquello se desveló y pudimos, no ha vuelto a tener un cólico nefrítico, no ha vuelto a tener piedras, no ha vuelto a tener... Pero el médico mismo decía, yo es que me ocupo del riñón, no me ocupo del matrimonio. Una médico que conocemos, Pilar Vigil, la creadora del método Teen Star, se dedica a las cuestiones de fertilidad. Los ginecólogos actualmente lo que hacen es dar pastillas y punto. ¿Por qué? Pues porque si das pastillas tienes a 3 minutos por paciente y atiendes 60 pacientes al día. Eso no solo no resuelve los problemas de la esterilidad. ¿Cuál es el método que ella propone? Un método humano, si es que lo que... Porque Nietzsche tenía razón por una cosa que voy a decir ahora. Es escuchar a la paciente. ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Qué tal estás en tu trabajo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te va? ¿Cuáles son las relaciones con tus hijos? ¿Qué estás viviendo? ¿O cómo reaccionan tus padres ante la idea de que puedas tener un hijo más? Fuiste testigo de la violación de tu hermana, a lo mejor eso tiene que ver algo con tu esterilidad, etcétera, 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 etcétera. Porque somos una unidad, ¿no? Pero eso la medicina hoy no lo contempla. Está excluido, está prohibido. No está prohibido formalmente, pero está. Decía hace un momento que Nietzsche tenía razón en bastantes de las cosas que dijo. No sé si lo sabéis vosotros o no lo sabe mucha gente, pero una de las primeras obras de Hans Urs von Balthasar fueron 3 antologías de Nietzsche que él publicó con seudónimo, bajo el nombre de Hans Werther, porque naturalmente en los años 50 Nietzsche estaba vinculado en la sensibilidad de mucha gente con Hitler y con el superhombre y esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué las publica von Balthasar? Nietzsche ha tenido el valor de decirnos a los cristianos lo que nosotros no sabemos decirnos a nosotros mismos. Y hace falta que lo digamos. Y una de las cosas bellas y verdaderas que dijo Nietzsche es: hemos matado a Dios. Pero si Dios ha muerto, no hemos perdido el más allá. Hemos perdido el más acá. Y lo que nosotros vemos ahora mismo, yo diría, son 2 cosas. Que una iglesia que se ha vinculado por entero a los destinos de la modernidad, también en las universidades católicas, Dios mío, yo sé que vuestro deseo y el mío y de quienes estamos trabajando en las universidades católicas o no católicas, deseamos hacer presente a Cristo allí, ¿no? Y normalmente lo deseamos poniendo gotitas de espiritualidad,
en una universidad que sigue siendo igual de laica e igual de secular que el currículum permitido en todas partes. Pero una iglesia que se ha vinculado a la modernidad sigue los pasos de la modernidad, y la modernidad se está muriendo a chorros. Y muriendo a chorros es muriendo a chorros. Y no estoy haciendo hipérboles. O sea, el pensamiento, lo que yo conozco ahora mismo, del pensamiento más vivo en Europa, en Francia, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. Alemania lo conozco muy poco y mal, y no me atrevo estando aquí mi hermano, pero ya está. Se habla de empezar de nuevo, pero de empezar de nuevo pues porque la crisis de la inteligencia es brutal, porque la censura a la inteligencia en Francia es total ahora mismo, porque es la sociedad la que se muere. Y esa iglesia que ha vinculado sus destinos a los destinos de esa sociedad se muere igual. La España vacía es obvia, si no tiene esperanza. Es decir, o partimos de otras premisas y se parte para hacer... ¿Y cómo se parte para hacer un mundo? ¿Por decreto? ¿Porque yo hable ahora? Pues no, francamente no. El dualismo desemboca en el nihilismo. Eso es muy largo de contar, pero yo creo que está suficientemente demostrado en literatura académica, inevitablemente, tanto en el mundo liberal como en el mundo comunista. Y eso estaba ya dicho en los años 70. Un libro de los que yo considero de filosofía probablemente el más importante, junto con la Veritatis Splendor de Juan Pablo II, del pensamiento del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, es Tras la virtud, de MacIntyre. Y MacIntyre termina ese libro diciendo, para un historiador de la ética, él había sido marxista y quiso unir el marxismo con su protestantismo presbiteriano, y hubo un momento en los años 60 que se encontró con que no podía ser ni marxista ni protestante. Él decía ni marxista ni cristiano, porque yo no podía sostener mi vida ni sobre Bullman, ni sobre Barth, ni sobre Paul Tillich, que no es más que un ateo, dice un ateo con vocabulario cristiano. Y estuvo 10 años en búsqueda y escribe Tras la virtud en el mismo momento que entra en la Iglesia Católica. Hoy sigue vivo, me parece, MacIntyre en Notre Dame. No. MacIntyre is alive en Notre Dame, Emeritus. Vale. Pero termina su libro, para un historiador de la ética que ha sido conocido como historiador marxista de la época y tal, pues es muy tentador el reescribir esa historia con las luces que tengo ahora y evitar la tentación de comparar el tiempo que vivimos con el siglo V, con la caída del Imperio Romano. Dice, hay una diferencia, y es que entonces los bárbaros estaban a las puertas del imperio, y hoy los bárbaros nos llevan gobernando varias generaciones, pero no nos hemos enterado, y como no nos hemos enterado, eso es parte de nuestra situación. Él no había estado nunca en España, quiero decir, hablaba Escocia y Estados Unidos, ¿no? Pero hablaba también de Stalin, había sido trotskista, quiero decir, y Trotsky le decepcionó en un momento determinado porque vio que su moral era utilitarista igual que la de Bentham. Y entonces, sobre una moral utilitarista no se puede construir una sociedad buena, o justa, o de ningún tipo, buena en ningún sentido. Pero dijo, igual que entonces no carecíamos de esperanza, pues tampoco ahora carecemos. Él dijo, hubo unos grupos de personas que en el siglo V supieron responder a la situación de aquel momento. Y yo deseo que pudiéramos encontrar los momentos, diríamos, algo parecido para responder a los siglos oscuros que ya caen sobre nosotros. Año 79, que no estoy hablando del año 2022 ni de Sánchez. Los siglos oscuros que ya caen sobre nosotros. Dice, y aquellas comunidades tenían dos características. Una, dejaron de pensar que sostener el imperio era una obligación moral. Lo repito, dejaron de pensar que sostener el imperio era una obligación moral. Y el imperio puede llamarse el imperio de la Guerra de las Galaxias, o USA, o China, o España, o la Católica España, o etcétera, ¿no? Segundo,
vivían una vida tan bella que no necesitaban pasarse la vida probando que aquello era bello, porque la belleza no necesita probarse. Como decía Platón, la belleza se defiende a sí misma. Entonces, y él concluye, el mundo contemporáneo no está esperando a Godot, está esperando, aunque haya de ser muy diferente, porque las circunstancias son muy distintas, un nuevo San Benito. Así terminaba Tras la virtud. Como actitud, y sé que hay un libro que se titula El momento benedictino, sé que lo ha publicado Encuentro, y sin embargo no estoy nada de acuerdo con el libro, y Encuentro está muy cerca de mi historia personal también. ¿Por qué? Porque el momento benedictino, tal como se presenta ahí, es una retirada, y los benedictinos no fueron, los monjes de los primeros siglos cristianos nunca se retiraron. Se apartaban de la vida social para luchar con los demonios en su propio terreno, decían ellos. Ahora que la tierra cultivada ya ha sido anunciado el Evangelio en ella, vamos al desierto, que es donde están los demonios, y vamos a por ellos directamente. O sea, el espíritu ese de retirada es un espíritu muy moderno, muy de la Baja Edad Media, muy del barroco, pero nada que ver con el pueblo cristiano. Es un pueblo de vencedores. Y Bernanos decía también, oye, lo decía en los años 39, 40, ¿dónde se ve vuestra pasión por la victoria? O sea, vuestra certeza de que la victoria es vuestra, si hemos ganado. Pero no porque ganemos nosotros, no por lo buenos que somos, no por las bonitas que son las cosas que hacemos. Yo comentaba con don Juan Antonio que Santo Tomás tiene como un pensamiento suyo que el éxito nunca es demostración de prudencia. O sea, la prudencia no se premia con el éxito necesariamente, se puede premiar con el fracaso. O sea que, por lo tanto, cuando hablamos de somos vencedores porque Cristo ha vencido ya. Porque tenemos todo. Porque se nos ha dado todo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, Cristo de Dios. No necesitamos nada, no necesitamos... Pero hay que volver a descubrir, es imprescindible que volvamos a descubrir una frase que era el comienzo del ministerio escrito de Juan Pablo II. Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Si somos capaces de afirmar esto, esa frase por sí misma supera 5 siglos de dualismo, de separación entre lo natural y sobrenatural, entre la fe y la razón, entre la libertad y la gracia, entre lo humano y lo divino, entre lo humano está dentro de lo divino. Lo divino es infinitamente más grande que lo humano, pero que no estoy diciendo nada nuevo, que os veo a veces con caras así un poco extrañas. ¿Dónde está Dios?, decía el catecismo que le enseñaron a mi madre en una aldea de Asturias. En el cielo, en la tierra y en la panera de mi abuelo. En todas partes. Y en todas partes. En una hoja de árbol está Dios. Luego, Dios es divisible. Por lo tanto, está todo entero, ¿no? Luego, tiene que haber una lógica diferente que no sea la lógica de las partes y de la suma de las partes. Para poder decir, Dios está en una lógica de árbol de una manera diferente a como está en tu rostro, o en el mío, o en este nosotros que formamos aquí esta tarde, o en la persona humana, claro, o en la Eucaristía. Pero no hay nada que esté fuera de Dios más que el pecado. Por lo tanto, no se trata de inventarnos, si es que no tenemos que inventarnos nada, si es que se nos ha dado todo, si es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la pastoral universitaria, ahora desciendo a cosas así de otro tipo, pero cuando yo me hice cargo de la pastoral universitaria de Madrid en el año 85, me presentaron que todos los capellanes de universidad eran personas
con grados académicos, con una cultura muy grande, todos doctores, pues el que era en minas, pues era un doctor en químicas, el otro era un doctor en no sé qué, tal. No, de verdad, no daba un duro por aquello, no. Yo decía, yo lo que necesito en la universidad son buenos curas y buenos cristianos. Yo no necesito que sepan, porque los profesores van a tratar a un sacerdote que es un químico y que está en la facultad de químicas con él como un colega. Entonces van a pelearse por quién ha ido al congreso mayor o tal. Lo que necesita es un cura que sepa escucharle, que sepa entender que su carrera tiene sus problemas y que luego su familia, pues eso, que ha luchado toda la vida para ser el presidente de la Junta Nuclear Española y que el mismo día que le nombran presidente de la Junta Nuclear Española le diagnostican un Alzheimer. Y le dice a su mujer, has perdido toda tu vida a su familia para llegar a ser presidente de la Junta Nuclear, has perdido a tus hijos, no has tratado con tu mujer, ahora lo eres, ¿y qué? Y él necesita un cura que sepa escucharle, un cura que sepa decirle, te acompaño en esto. No necesita otro físico nuclear, ¿me entendéis? Y la otra cosa que me decía el primer delegado de pastoral universitaria que yo tuve, que era de Ávila, por cierto, que ha fallecido, era un filósofo, Alfonso Pérez Laborda. No ha fallecido. ¿No ha fallecido? Está aquí. Ay, Dios mío, pues me voy a dar un abrazo. Está aquí, está aquí. Pues creía yo que había fallecido. Bueno, pues fue mi primer delegado de pastoral universitaria y al poco tiempo de haberle nombrado, se me acerca y me dice, don Javier, eso que me ha puesto usted a mí ahora aquí en la Complutense y eso es cogerse un paraguas amarillo e irse a una parada de autobús, ¿no? Y yo pongo mi paraguas amarillo y a ver quién me pregunta, ¿y por qué lleva usted un paraguas amarillo? Entonces empezamos a hablar de lo que sea. Y dije, pues has entendido muy bien, eso es pastoral universitaria. No organizar un retiro, organizar... Yo iba por los pasillos de derecho de la Complutense con el breviario en la mano y a veces me gané unas miradas muy así. Pero ¿qué es lo que hacía cuando veía un chico que venía triste o que venía con esa cara que llevan a veces de amargados o una chica con ojeras o así? Le daba con el breviario en la cabeza. Y decía, con el breviario en la cabeza, hacía así, decía, hola, buenos días, sonríe. Y bueno, pues algunos ponían mala cara, pero otros muchos decían, oye, cura, que... Y sirvió para comenzar muchas conversaciones. Oye, cura, que no sé qué, que tal, pues... Vale todo lo que sea humano. Si ¿de qué tiene hambre la gente? De una humanidad que ya no sabe dónde está, porque ya no hay ni nostalgia. En los últimos ejercicios que hacía la gente que hice yo con un grupo de gente, se citaba a Camus, se citaba a Dostoyevski, se citaba a personas... Y digo, todos estos autores han conocido el mundo cristiano y tienen nostalgia del mundo cristiano. Pero en el mundo en el que estamos hoy, las nuevas generaciones no tienen nostalgia del mundo cristiano porque no lo conocen. Porque no tienen las categorías del mundo cristiano ya. Cuando ellos dicen libertad entienden lo mismo que Sánchez. Pero es que todo el vocabulario está deformado y desfigurado. Entonces hay que empezar generando un vocabulario, pero generando un vocabulario no se hace generando un libro que es un diccionario. No hay más que una manera de que eso pueda suceder, como sucedió en los primeros siglos del cristianismo. Cuando Tertuliano cuenta, dice, nadie hemos nacido cristianos. Los cristianos nos hemos hecho cristianos. ¿Y cómo nos hemos hecho cristianos? Pues porque íbamos en un viaje, y en un viaje pues nos asaltaron unos ladrones, y vimos cómo reaccionaban los cristianos de manera diferente a cómo reaccionábamos los que no lo eran, y nos daba envidia. Lo resumo, no lo digo de la misma manera que con las mismas palabras que él. Pero un obispo de Corinto en el siglo III escribe a su hermano de Alejandría una carta y le dice, al finales del tercero, dice, ha sido horrible lo que hemos vivido, hubo una peste por el Mediterráneo durante el siglo III que recorrió todo. Hubo días en los que en Roma morían 15.000 personas al día, a finales del segundo, comienzos del tercero. Y dice, primero vino la persecución y que diezmó la comunidad cristiana, y cuando terminó la persecución vino la peste. Y yo dije, se termina la comunidad cristiana de Alejandría, se termina. Y
Pero sucedió lo siguiente, y es que los paganos, cuando alguien aparecía con los síntomas de peste, lo tiraban por la ventana y lo dejaban en la calle, o lo sacaban de la ciudad y lo dejaban tirado en el campo. Y los cristianos recogían a los enfermos, los lavaban, iban a enterrar a los muertos. Dice, y por supuesto, muchos de los nuestros han muerto. Pero yo los considero a todos triunfadores. Dice, pero por cada uno que moría venían 10 a pedirnos que cómo se podía vivir igual que nosotros. ¿Entendéis? O sea, yo creo que más expresivo y más sencillo no puede ser. Cristo es apuntad si queréis, porque mezclo mucho las cosas, pero apuntad. Cristo, centro del cosmos y de la historia. Pero del cosmos también, de las obras de arte. ¿Y por qué os digo esto? Pues cuando salió la Laudato Si, a mí me llevaban mucho los demonios, porque había mucha gente en Granada que decía, ¿y qué le manda al Papa a meterse en estas cosas? Si esto no es religioso, ¿por qué el Papa habla de esto, del clima y del... Es que no hay nada que no sea religioso. ¿Qué es lo religioso? Lo religioso es el espesor de lo real, porque el espesor de lo real es Dios, y Dios está en todas las cosas. El espesor de la amistad, el espesor del amor humano, del amor esponsal y del amor fraterno, y del amor y de la cooperación entre compañeros de trabajo. Es el espesor de la vida y el espesor de las cosas. No habría nada, podríamos mirar una paja, una flor de esas de montaña que solo se ven cuando estás en campamento, en Gredos, como vais las cruzadas, o en Picos de Europa, como he ido yo tantas veces, ¿no? Y son esas florecitas que te fijas en ellas o no las ves. Y dices, Señora, aquí estás tú. Toda la realidad, si la Eucaristía es verdadera, toda la realidad es sacramental, la creación entera es sacramental. La creación entera es símbolo de Cristo. Y ahí para eso sirve San Efrén. Una perla en el oído de una mujer resplandece más su belleza como Cristo en el Gólgota. Eso lo puede decir un santo del siglo IV, no lo diría jamás un santo del siglo XVIII. Lo dice quien mira un recipiente lleno de aceite ve su rostro reflejado en él. Dice, pero si sabe mirar, ve a Cristo. Cristo es todo misterios y el aceite es todo en un espejo. Mire por donde mire al aceite, de su interior es Cristo quien me mira. ¿Os dais cuenta de qué tipo de conciencia de lo real? Pero de lo real, no de lo religioso como algo apartado de lo real, sino de lo real puede uno tener. Mire por donde mire. Él está jugando con que aceite, crisma y Christos en griego son palabras parecidas, pero en la lengua de San Efrén aceite es mesja y Cristo es mesija. Entonces, mire por donde mire a mesja, de su interior, mesija me mira, ¿no? Pero lo aplica a toda la creación constantemente. Porque una creación que ha logrado su autonomía, en el fondo, a Dios que le queda lo sobrenatural. Y al final, ¿qué es lo sobrenatural? Lo digo como lo siento, nada. O una fuerza, en el caso del matrimonio, ¿para qué ha quedado el matrimonio como sobrenatural? Pues para dar fuerza a los esposos para aguantarse el uno al otro. Y por supuesto, esa fuerza no sostiene a los esposos, porque no es así. Es decir, el matrimonio es una realidad misteriosa que solo se ilumina desde Cristo, y el matrimonio cristiano solo existe desde Cristo. Es una realidad natural, pero la palabra natural es otra, como la palabra libertad, que hay que desmenuzarla. ¿Que ha habido matrimonio en todas las culturas? Sí. Que en todas las culturas se dan cuenta que el matrimonio era una cosa muy difícil, muy misteriosa, y que había que rodearla de brujos y de cosas de tal para que sobreviviera también. Que aún así no se entendía el matrimonio cristiano, o sea, ni en el judaísmo. Si es que hasta el siglo V, hasta la época del Cantar de los Cantares en adelante, prácticamente el pueblo hebreo era polígamo. Por lo tanto, veréis,
Cuando decimos natural, ¿qué queremos decir? Que no ha existido nunca hasta que Dios ha educado a un pueblo lo suficiente como para que entendieran que el amor de Dios era celoso y exclusivo y monógamo e insoluble. Y eso solo se ilumina cuando Cristo dice: nadie me quita la vida y nadie tiene más amor que el que da la vida por aquellos a los que lo ama. Cuando Cristo desvela su amor esponsal por la humanidad, en la encarnación, y en la pasión, y en el misterio pascual. Y en la Eucaristía. Pongo otro ejemplo de cómo hemos perdido los sacramentos. En todas nuestras pastorales universitarias hay misa. Pero ¿qué es la misa? Aunque la vivamos bien, en la mayor parte de los casos, un acto de piedad. No muy diferente de una oración que hacemos nosotros en silencio, leyendo un libro o una cosa así. Que viene el Señor a mi corazón. Y yo le doy gracias porque venga y venga a mí, y le pido por la salud de mi abuelita, que está enferma, tiene Alzheimer, y a ver si el Señor la devuelve a los 30 años. O exagero gruesamente. Pero no es mucho más que un acto de piedad. La Eucaristía convierte ese momento en el centro del universo. Pero no es eso para nosotros. Hemos perdido la conciencia del corazón eucarístico de la Iglesia, y de que ese corazón eucarístico de la Iglesia, que sucede en cada Eucaristía, tiene unas dimensiones explosivas que alcanzan al mundo entero, ¿no? Y al universo entero. El sí de la Virgen fue dado en el silencio del corazón, pero cambió el mundo. El sí más pequeño que nosotros damos a la gracia de Dios que nos precede, cambia el mundo. Si tenemos el horizonte del mundo, si tenemos el horizonte de un acto de piedad, no. Un acto de piedad, termina el acto de piedad y yo me voy, y ahora a ver qué pasa en el examen de matemáticas. Señor, ayúdame porque si me ponen los problemas de este tipo, los problemas de este otro, a ver si lo consigo, porque además lo necesito, porque ya llevo mi tercer examen y ya no me queda más que otra convocatoria, o porque he tenido el follón que he tenido con mi madre esta mañana cuando tenía el examen que tengo y ya me ha distraído por completo. Sucede algo en nuestras Eucaristías. Y sin embargo lo que sucede es que ese lugar es el centro del universo. Yo creo que, bueno, os decía que vosotros leéis esto y quiero subrayar que si esto es verdad, el problema no es entre comunismo. Nuestro debate político ahora mismo está muerto, porque es un debate permanente entre Carlos Herrera y Jiménez Los Santos por un lado y el gobierno por otro, por simplificar. Ese debate es ficticio, totalmente ficticio. Tan totalmente ficticio, y pongo solo un ejemplo, porque el matrimonio es muchas veces el amor esponsal, porque es el modelo de la relación de Dios con nosotros, para quienes creemos en la encarnación. El amor esponsal es la piedra de toque de una política, de una economía, de una doctrina social. Bueno, pues en la doctrina acerca del matrimonio y de la esponsalidad no hay ninguna diferencia entre ninguno de los partidos políticos que luchan por el poder en España en estos momentos. Que hay muchos cristianos sueltos en unos y en otros, y que tienen una conciencia clara de lo que es su vocación cristiana, etcétera, pues sin duda, probablemente, pero vuelvo a decir lo mismo, porque tantos buenos cristianos no hacen una buena cristiandad. El caso es que la propuesta pública, de discurso público en nuestra sociedad hoy, ahora mismo, en el terreno de la vida, por lo tanto de la relación con Dios, porque lo que se piensa del matrimonio refleja cómo concebimos nuestra relación con Dios, o cómo concebimos la relación de Dios con nosotros, que es lo que verdaderamente cuenta. Pues todos es la misma, son diferentes marcas del mismo producto, desde los comunistas más comunistas hasta los liberales más liberales, porque cuando la libertad se presenta como el producto último de un proyecto político, eso conduce directamente al terrorismo y al nihilismo. Y yo me quedo mudo,
porque tú puedes hacer lo que te dé la gana. Cuando el único límite de la libertad que admite el liberalismo es el daño que se le puede hacer al otro, si la cultura, si la sociedad tiene una conciencia clara de dónde está el bien y de dónde está el mal, pues está bastante claro dónde empiezan los daños que yo puedo hacer a la libertad del otro. Pero cuando eso ya no existe y han caído todas las evidencias y los jóvenes de hoy no saben distinguir entre un hombre y una mujer, entre un niño y un adulto, entre un hombre y un animal, y hablo de los colegios diocesanos, ¿no? y de las universidades católicas, donde se discute que un hombre sea diferente al animal, ¿no? y tal, entonces la libertad es, como decía Hegel, esencialmente terrorista. Y por lo tanto no nos va a librar, o sea, ningún liberalismo nos va a librar de las posiciones nihilistas, no, pero neopaganas o lo que queráis de la barbarie de Sánchez. Ninguno. La gran revolución en Europa sucedió con el siglo XVII, en el dualismo al que me he referido antes, y en el mundo social con la revolución liberal. Esa fue la gran revolución. Todo lo demás son variantes. El marxismo, y lo dijo Juan Pablo II, porque hay que buscar las buenas fuentes. Juan Pablo II, cuando cae el muro de Berlín, convoca a los presidentes de las conferencias episcopales europeas a Roma, a una jornada de 2 días. Y en esa jornada intervino él con un texto que él había escrito en polaco de su puño y letra. Y en ese texto, creo que es por el junio de 1990 o 91, ahora mismo no estaría seguro, él habla del comunismo y de lo que significó el comunismo y de cómo el comunismo ha sido... Pero dice al mismo tiempo, no hay que olvidar que Occidente comparte muchas de sus categorías fundamentales con las categorías que han dado lugar al comunismo, con lo cual el comunismo podría ser solo el experimento más atrevido de la experiencia moderna, y que aquello a donde ha conducido el comunismo, esas mismas categorías que tiene Occidente, podrían conducir. Por lo tanto, la gran revolución no es liberales contra comunistas en nuestra pequeña política populachera y de barrio de vecinas, sino trascender las categorías del mundo liberal y retomar unas categorías donde podamos decir Dios es Dios. Y porque podemos decir Dios es Dios y la relación con Dios que yo conozco a través de Jesucristo, porque me la ha transmitido la Iglesia, es una tradición esponsal, donde yo soy, ya está, soy la Iglesia, soy la esposa, claro que sí. Y el Hijo de Dios da su vida para que la esposa viva. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? El que está a la mesa, ¿no? ¿Quién está a la mesa? La esposa. ¿Quién sirve? Cristo. ¿Cómo sirve? Dando su vida. Todo esto rompe categorías, pero lo de la misa termina con esta anécdota. Es muy cortita, pero no termina. Pero un Viernes Santo, Catedral de Granada, salimos de los oficios con un gran grupo de gente, y una mujer se da cuenta que el arzobispo va allí detrás, saliendo en ese grupo, y dice en voz alta, en un tono muy granadino: parece mentira, un día tan importante como el Viernes Santo y nos dejan sin misa. Y yo le dije: señora, venga, que la he oído, venga usted para acá. Y dejamos que salgan los demás. Y le dije: usted no ha pensado nunca que cada misa es una boda y que la novia eres tú, y que hoy no hay esposo porque estamos recordando que ha muerto y por lo tanto hoy no puede haber boda. Piénsalo. Y la mujer fue lo suficientemente honesta como para, cuando salió todo el mundo allí, se quedó pegadita allí a un árbol, pero me dijo lo siguiente: don Javier, llevo toda mi vida yendo a misa, nunca había pensado eso que me ha dicho usted. Cada misa es una boda y la novia eres tú. Muy bien. Ya está. Pastoral universitaria.